¿Quién dice en el pueblo ser el Hijo del Hombre? Unos dicen Juan Bautista, otros dicen que es Elías, Jeremías o algún otro profeta. Pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Señor, tú eres Cristo, Hijo del Dios vivo. Bendito Simón, hijo de Juan, porque no fue ni carne ni sangre lo que te reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Hola amigos, qué gusto estar una vez más aquí para compartir la palabra de Dios en Amigos de Esperanza. ¿Se detuvo a pensar en forma más profunda sobre su relación con Jesús? ¿Ya se sintió frustrado y perdió las esperanzas por haber hecho promesas de mejorar y no lo consiguió? Tal vez hoy sufrió las consecuencias de su temperamento fuerte. Se cuenta la historia de un joven solitario que se llamaba Arnaldo. Era de temperamento callado, aparentemente tranquilo, y todos pensaban que siempre estaba conforme con todo. Nadie sabía que Arnaldo era un reloj bomba que estaba por explotar. En la iglesia todo el mundo se encontraba con Arnaldo y él siempre ayudaba a todos sin quejarse de nada. Pensaban que Arnaldo era un verdadero ejemplo de cristiano. En realidad era un archivo ambulante de resentimientos. Secretamente guardados. Los hermanos de la iglesia se sentían a gusto con él y decían: Arnaldo es muy bueno, no hace mal a nadie. El tiempo fue pasando y Arnaldo estaba a punto de explotar, ya no aguantaba más todo aquel abuso. Fue entonces que se perdió totalmente la esperanza de ser feliz. Un día corrió la noticia: Arnaldo desapareció. La gente quedó preocupada. Había muchos que lo necesitaban. Se habían acostumbrado con los préstamos del amigo. Gente buena. Era una ciudad bien pequeña, tenía unos 4,000 habitantes, y el pueblo comenzó a buscarlo, pero no había ninguna señal de él. El tiempo pasó y la ciudad continuó su ritmo, y cada uno fue aprendiendo a resolver sus problemas. 10 años después llegó a la ciudad el nuevo pastor que cuidaría de esa congregación, además de otra de la región. La gente de la ciudad estaba muy curiosa por conocerlo y todos estaban reunidos con carteles de bienvenida. De repente un silencio se apoderó de todos. Era inevitable, el nuevo pastor era Arnaldo. Fue un gran impacto. ¿Usted quiere saber lo que sucedió? Bueno, nuestro joven amigo contrajo una úlcera y decidió buscar ayuda en otra ciudad distante. Al convivir con las nuevas personas, descubrió que no conocía realmente a Jesús y que su religión era superficial. Arnaldo, con mucha fuerza de voluntad, superó sus dificultades emocionales, aprendiendo a depender de Dios, y fue así que nació en su corazón una nueva esperanza. Más tarde, él, graduándose en teología, comenzó su ministerio pastoral. Y por fin lo enviaron a cuidar un grupo de iglesias que quedaban en las ciudades cercanas, y en su ciudad natal formaba parte de ellas. En el libro de San Mateo, el capítulo 16, del verso 13 al 20, está la historia de la confesión de Pedro. ¿Quién era Pedro? En primer lugar, vamos a intentar comprender quién era este personaje. Pedro, o Simón como también era conocido. Su temperamento era volátil, impredecible, de contrastes, y muchas veces lo dejó en dificultades. Hermano de Andrés, hijo de Jonás, nacido en Betsaida y vivía en Capernaum. Antes de encontrarse con Jesús era pescador, un hombre rústico y simple. Jesús lo llamó así. En la palabra de Dios dice: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. San Juan 1:42. En el encuentro con Jesús, Pedro fue llamado por su hermano más joven, Andrés, que afirmó con convicción: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, San Juan 1:41. Una invitación fue suficiente, no esperó una segunda. La predicación de Juan el Bautista había colocado en su corazón la dulce esperanza de conocer al Mesías. Por eso, ante esa gran oportunidad, se apresuró a ir al Salvador. Pedro se hace amigo de Jesús. A partir de ahí, Pedro se convirtió en uno de los discípulos más cercanos a Jesús.
Su convivencia íntima con el Salvador lo condujo a vivir experiencias singulares en su vida espiritual. Pasaba casi continuamente a su lado, presenciando los milagros y oyendo las palabras. Saben, mis amigos, Pedro amaba mucho a Jesús, pero todavía faltaba algo en su corazón. Una entrega completa. Pedro confiaba tanto en su propia capacidad de mantenerse fiel a su amistad con Jesús y se consideraba incapaz de traicionarlo. Usted conoce la historia. Horas después traicionó a su maestro y hasta pronunció malas palabras. Jesús reafirma su divinidad en un momento dado. Jesús se detiene y con tranquilidad le pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16:13. Esa pregunta fue simple y profunda al mismo tiempo. El maestro deseaba llevarlos a una reflexión personal. Era oportuno que ellos comprendieran su divinidad. La pregunta de Jesús suscita varias respuestas por medio de una observación externa. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos los profetas, dice el versículo 14. Las personas todavía no habían entendido que Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros, el Mesías, el Salvador, pero sí un importante profeta para Israel. Y para los discípulos, Jesús no dudó enseguida y les hizo una pregunta directamente al corazón. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Los discípulos callaron y quedaron mirando a Jesús. ¿Qué le gustaría oír a Jesús? Posiblemente se preguntaban a sí mismos. Fue en esos momentos que Pedro, impulsado por el Espíritu Santo, realiza la más profunda y reveladora declaración. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La verdad confesada por Pedro, mis amigos, es el fundamento de la fe cristiana. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No fue por medio de la sabiduría o bondad de Pedro que él expresó esas palabras. Por sí misma, la humanidad nunca podría llegar al conocimiento de lo divino. Saben, apreciados televidentes, únicamente el espíritu de adopción nos puede revelar las cosas profundas de Dios. Si Jesucristo, el Dios encarnado, el Cordero que quita el pecado del mundo, el Dios Hijo estaba siendo revelado verbalmente a sus discípulos, Jesús revelaba un futuro de esperanza para su iglesia. Jesús continuaba mirando con mucho amor y autoridad a sus discípulos y les dice a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de los Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Esto está en San Mateo capítulo 16, versículo del 16 al 20. La palabra Pedro significa piedra, canto rodado. Pedro no era la roca sobre la cual se fundaría la iglesia. Las puertas del infierno prevalecieron contra él cuando negó a su Señor con imprecaciones y juramentos. La iglesia fue edificada sobre aquel contra quien las puertas del infierno no podían prevalecer. Esto comenta la escritora Elena de White en El Deseado de todas las gentes, la página 413. Jesús estaba hablando a su iglesia, de la cual Él mismo es la cabeza, la piedra angular, el fundamento y la que sería predestinada al triunfo eterno. Por lo tanto, Jesús anticipa un futuro de esperanza para su iglesia. Esa verdad aún no debería ser comunicada a las personas. Todavía era muy pronto, necesitaban más y más revelaciones. Pero en cuanto a sus discípulos, ya era el momento de más conocimiento, pues al final la iglesia de Cristo tendría como apóstoles aquellos hombres, excepto Judas. La victoria de Pedro en Jesús fue grandiosa, porque mientras Jesús pendía de la cruz, Pedro probablemente estaba entre el grupo de Galilea que estaba lejos mirando estas cosas.
Mientras Jesús pendía de la cruz, Pedro probablemente estaba entre el grupo de Galilea que estaba lejos mirando estas cosas. Así dice Lucas 23:49. En 1 Pedro 5:1 él escribió: yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Al principio su mente quedó confundida a causa de los sentimientos y especialmente porque había traicionado a su maestro, aunque ya había sido perdonado. La última noche que pasaron juntos le dijo a Jesús: aunque todos se escandalicen, yo no. Marcos 14:29. Sin embargo, a las pocas horas, recuerdan ustedes, amigos, él negó a Jesús. Cuando Jesús intentó lavarle los pies, el discípulo exclamó: no me lavarás los pies jamás. Pero Jesús insistió y Pedro le dijo: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y mi cabeza. Esto está en San Juan 13:8-9. Después de la resurrección de Jesús, Pedro tuvo un nuevo encuentro con su maestro. Aunque fue restaurado en su apostolado, la honra y la autoridad que recibió de Cristo no le otorgaron supremacía sobre sus hermanos. En una entrevista delante de sus discípulos, Jesús ratifica su llamado al apóstol, pero el Salvador no confió solo a Pedro su obra de predicar el Evangelio. Jesús enseñó a Pedro a pescar con redes más profundas. Y Pedro, después del Pentecostés, alcanzó a miles de personas para Cristo, dando testimonio eterno de su amor. Y esto es maravilloso porque él comprendió el amor de Jesús en su corazón. Entendió todo. Y ahora yo quiero hacer tu invitación. Pero antes de hacerte la invitación, quiero que escuches esta melodía musical y pongas atención a la invitación que voy a hacerte en esta hora. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. But I love that old cross, where the deer stand best, a world of lost sinners was slain. So I'll cherish, oh, rugged cross, till my trophies at last I lay
change it someday. For my crown. Jesús fue un amigo para Pedro y el impacto de esto fue tan grande que él se convirtió en uno de los principales apóstoles del Maestro. Pedro también se convirtió en un amigo de esperanza para millones de personas que recibieron la influencia de su predicación y apostolado. Hoy quieres decirle a Jesús: Señor, permito que ahora operes en mi corazón toda la obra de transformación necesaria. Deseo formar parte de tus planes. Haz tu voluntad en mi vida. ¿No quieres decirle esto al Señor el día de hoy? Jesús quiere convertirse en un amigo. Tu corazón puede ser transformado por su palabra. Un día Pedro miró los ojos de Jesús en la cruz del Calvario y se acordó: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Pedro se recordó que la intercesión, el Salvador Jesucristo, es el centro y la salvación para nuestra vida. Y en esta hora tú aceptas a Jesús. Que Dios te bendiga. Y por eso quiero orar por tu vida, por tus sentimientos en esta hora. Señor, muchas gracias porque tú cambiaste y transformaste a Pedro. Le diste la oportunidad, Señor, de vivir y trabajar para ti. En esta hora toca nuestro corazón, cámbianos, fortalece nuestra vida y enséñanos a hacer tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga ricamente.